recibiendo la palabra de Dios. Nuestra meditación tiene que ver con el libro de Hechos. Continuamos con Hechos, pero esta vez en el capítulo 11, los versículos 1 al 18, y aquí vemos las consecuencias de lo que Dios le mandó a hacer a Pedro en el capítulo 10. No fue idea de Pedro. Lucas nos ha contado con muchos detalles la conversión de Cornelio. Pero, ¿cuál es su interés al contarnos esta historia? ¿Acaso esto tiene importancia para nosotros hoy? Cornelio era un gentil, era romano, era militar del imperio que ocupaba en ese momento Palestina. El imperio romano hace muchos siglos dejó de existir, y con ello también dejaron de existir los centuriones romanos. Los conocemos por la historia y porque aparecen en la Biblia. Los gentiles, desde Cornelio como ejemplo, son parte de la iglesia de Cristo. O sea, los gentiles ingresaron a la iglesia ya hace bastante tiempo. No hay novedad en la inclusión de un gentil en la iglesia, porque, salvo excepciones, todos hoy somos gentiles. Y la excepción es que pudiera ser alguien judío que se convierta al cristianismo. Esa sería la excepción. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿qué importancia tiene este incidente para ocupar un espacio permanente en la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuenta Lucas estas cosas? ¿Por qué Dios permitió que esto quedara registrado para nosotros? Hoy día es común y normal hablar de la palabra de Dios, al menos entre creyentes, y se habla de la palabra de Dios con afecto. Se verbaliza respeto por la palabra de Dios y se le da mucha importancia a oírla. No, sí. En mi iglesia oímos la palabra del Señor. Qué bonita la palabra del Señor. Qué importante la palabra del Señor. Todos estamos de acuerdo con eso, y no hay evangélico que diga algo contrario. Pero esto se dice como si la palabra tuviera un efecto mágico sobre nuestras vidas. Como que basta solamente la lectura de la Biblia, y eso tiene un efecto sobre nosotros, un efecto mágico. Como si solo la mención de las Escrituras tuviera consecuencias místicas en nuestro vivir. Y en esta idolatría, porque esto es un concepto idólatra, en esta idolatría han sucumbido quienes se reúnen sabiendo que oirán cualquier cosa, hasta lo más extravagante y ridículo, pero se consuelan diciendo que al menos oí la palabra de Dios. Yo eso es lo que rescato, que se leyó la palabra del Señor, y eso, al menos oí la palabra de Dios. Refiriéndose con esto, hace referencia a solo oír la mera lectura de la palabra. En este pasaje aprenderemos algunas lecciones de cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender la conformación de la iglesia, cómo el Espíritu Santo atestigua con la palabra, no aparte de la palabra, cómo la palabra obra en los corazones religiosos no convertidos, y cómo la base del Evangelio radica en la palabra de Dios. Veamos en primer lugar cómo la palabra de Dios moldea a la iglesia desde sus comienzos. El énfasis claro en la historia de Cornelio es que Dios no hace diferencias en la iglesia. Primero judíos, luego samaritanos, y ahora gentiles pasan a formar parte de la misma. Hay un esfuerzo deliberado por parte de Lucas. A propósito, él también era gentil,
de mostrarnos que la conversión de Cornelio no es una excepción, no es una rareza. Las noticias volaron rápido de Cesarea a Judea, porque esto pasó en Cesarea. Los apóstoles y los hermanos oyeron esto, nos dice el versículo 1, oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. A las primeras alegrías por la noticia sucedió primero inquietud y luego hasta una cierta oposición. ¿Por qué? Porque habían escuchado que se habían transgredido algunas normas que ellos mantenían por siglos. Entonces ya no fue causa de alegría que los gentiles oyeran la palabra de Dios, sino que fue causa de preocupación y de oposición que alguien de su fila, un judío de tomo y lomo, hiciera algo que ningún judío antes hacía. ¿Cómo es esto? Los judíos, sabemos, no entraban a casas de gentiles, ni pernoctaban en sus casas, ni comían en sus mesas. ¿Cómo es posible que Pedro transgrediera estas normas? Entonces ahora es necesario que Pedro explique con peras y manzanas, y así lo hace. Al menos Lucas lo cuenta en el capítulo 10. Y ahora podemos resumir esto con dos frases y una consecuencia. Dios me mostró, eso es lo que dice Pedro, Dios me mostró, Dios me habló, yo obedecí. Y eso es todo. Cuando Dios habla, ¿qué podemos hacer si no obedecer? Cuando nos detenemos a meditar nosotros en las consecuencias que va a traer nuestra obediencia a la palabra de Dios, ahí estamos muy cerca de desobedecer. Cuando nos detenemos nosotros a reflexionar, a meditar en las consecuencias de nuestra obediencia a Dios, ahí estamos muy cerca de desobedecer. ¿Por qué? Porque las consecuencias nos atemorizan, las consecuencias nos paralizan, las consecuencias muchas veces las imaginamos, las coloreamos, las agrandamos y no nos gustan. Por lo tanto, no lo hacemos. Cuando Dios nos manda a obedecer, es menester que lo hagamos. ¿Pueden haber consecuencias? Claro que sí, pero las consecuencias no son nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de quien nos manda a obedecer. Y sabe que muchas veces, por esta razón, hay muchos que no obedecen. Están en un trabajo, están bien considerados, y de repente se va a hacer algo ilícito, algo injusto, algo que va a perjudicar a otro, y el creyente, en vez de hablar, se calla la boca. ¿Por qué? Porque él cuida la pega, porque él se da cuenta de que si él habla, es que si yo hablo pierdo la pega. ¿Se fija? Es el mismo principio. Sabe lo que debe hacer, sabe que es lo correcto, pero prefiere no hacerlo por las consecuencias de eso. Es que si yo hablo, si yo me pongo, me van a echar, y no lo hace. Fíjese que además se añade otra cosa aquí con Pedro, porque para el tiempo de Pedro y Cornelio estaba próximo el edicto del César reinante, que era Calígula. No era precisamente alguien bueno este. ¿Qué pasaba con él? Él pretendía instalar su imagen. Ya se había dado con otros Césares antes, se había dado la veneración de la figura del emperador. Se erigía una estatua, un busto con su imagen, y se le rendía culto. Y este Calígula
quería que su imagen se introdujera dentro del templo en Jerusalén. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que causó eso? E incluso para asegurarse, porque obviamente los judíos se opusieron, para asegurarse de que eso se cumpliera, él envió un delegado especial. Y este delegado tenía por objeto, por la razón o la fuerza, instalar esa imagen en el templo de Jerusalén. Fue el delegado para allá, pero seguramente vio que la cosa se iba a poner color de hormiga, se lo hacía, y él desistió de esto, pese a que el mismo emperador le había dado la orden. Así que para no ofender a los judíos, él prefirió desobedecer una orden imperial. ¿Cómo terminó esto? Esto terminó con la muerte de Calígula a manos de sus cercanos. Él fue asesinado, pero la desconfianza judía por todos los romanos permaneció. Y ahora un centurión de ese ejército comparte su casa y su mesa, nada menos que con un judío de la talla de Pedro. ¿Qué pensarían los otros judíos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que está en juego aquí? Y además este es el mismo Pedro que sentía repulsión de entrar en la casa de un incircunciso. Verdaderamente podemos ver que Dios estaba derribando las barreras que separaban al género humano, aunque estos prejuicios tardaron años en desaparecer. Pero ¿desaparecieron? El mismo Pedro cayó en estos mismos prejuicios en Antioquía. Podemos leerlo ahí en Gálatas capítulo 2. Y el primer concilio en ser convocado en Jerusalén tuvo como objeto dirimir de una vez por todas la inclusión total y completa de todos los gentiles como parte de la iglesia de Cristo. Por supuesto, los gentiles que se arrepentían. Y eso lo podemos ver en Hechos 15. Después de eso, el mismo pecado de discriminación se ha seguido practicando en la iglesia, en la forma del racismo, donde un color se cree superior al otro, en la forma del nacionalismo, donde mi país se cree superior a otro país, en el etnicismo, donde una etnia se cree superior a otra, o donde el hecho de haber recibido una educación superior a otros es motivo de orgullo y desprecio del otro, o en el sexismo, donde un sexo se cree superior al otro o pretende imponerse al otro. Todas estas son formas de discriminación que no difieren en absoluto del mismo principio judío-gentil. Nada de esto se corresponde con el cristianismo. Nada de esto. Y es una vergüenza para el cristianismo. Ofende a la dignidad humana y ofende a Dios, quien nos creó a todos iguales y nos acepta sobre la misma base común. ¿Cuál es esta? Arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Jesucristo. Tal vez, hermanos, nosotros mismos también necesitamos la misma lección que recibió Pedro cuando él dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hasta dónde hemos entendido esto? Dios nos creó a todos iguales y todos, por lo tanto, son aceptos a Dios sobre la misma base, porque todos sobre la misma base están bajo condenación.
¿O no dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que algunos pequen más que otros. No es que los pecados de los de color son más terribles que los pecados de los de otro color. Es la misma base. Y la base de la aceptación para con Él es la misma. Porque como lo vimos antes, Dios no tiene favoritos. La iglesia entonces no debe ser moldeada por las tradiciones ni por los prejuicios. La iglesia debe amoldarse a la palabra de Dios. También, hermanos, es necesario que despertemos a la realidad de que el Espíritu Santo y la palabra de Dios obran juntos. En el versículo 12 del capítulo 11, el Espíritu le habla a Pedro para que no ponga objeciones a su obrar. El Espíritu está obrando, pero el hombre puede poner objeciones. El hombre puede oponerse. Eso pudo haberlo hecho Pedro, y de hecho lo hizo en la visión. Le dijo: Señor, no. Pero aquí Pedro recibió la palabra, ¿y qué hizo él? Obedeció. Él fue con los hombres según le era requerido y se dejó guiar por él. Pensemos, hermano. No es que alguien vaya a la casa de al lado a buscar a una persona que ya conoce, no. Aquí se le presentan a Pedro 3 gentiles incircuncisos. Dos gentiles incircuncisos. Se le presentan. Él no los ha visto nunca, no los conocen. Y llegan preguntando por él. Y le dicen: necesitamos que nos acompañe, porque nos mandó un centurión romano. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo soy judío, yo no soy militar. Lo puede mandar usted, pero a mí no. Y no era para ir al lado. Era más de un día de camino. Y más de un día de camino con gentiles al lado. Y iba a llegar a la casa de un gentil. Hay que considerar este acto de obediencia de Pedro y llevarlo también nosotros a nuestros días, ponerlo en nuestros zapatos. ¿Qué pasaría si nosotros recibiéramos una orden semejante? ¿No pondríamos excusas de todo tipo? No puedo ir, me sale muy caro. ¿Y quién paga el viaje? Además yo no lo conozco. Y así, por el estilo. Pero él obedeció. Él recibió la palabra de Dios y se dejó guiar por el Espíritu de Dios. En el versículo 15 del capítulo 11 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro ahora reconoce que el Espíritu Santo no solamente le habló y lo guió, sino que ese mismo Espíritu, tal cual como había caído en ellos en Pentecostés, también descendió sobre estos gentiles. Pedro comienza a hablar y el Espíritu comienza a obrar. El Espíritu y la palabra van juntos. Pedro le predicó el Evangelio. Cornelio se arrepintió, capítulo 11, versículo 18. Dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿De quién está hablando aquí? De Cornelio y compañía. Cornelio se arrepintió y creyó. Leamos en el capítulo 15 los versículos 7 y 9. Capítulo 7 sobre todo.
Varones hermanos, les dice, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Cornelio entonces se arrepintió y creyó. Lo que Cornelio experimentó se menciona indistintamente, mire las frases, como se derramase el don del Espíritu Santo en 10:45. Mire el capítulo 10, versículo 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. También recibir el Espíritu Santo en el versículo 47, cuando dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y también se menciona como ser bautizado con el Espíritu Santo en el capítulo 11, versículo 16. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro estaba identificando esto que había descendido sobre los gentiles como el bautismo del Espíritu Santo profetizado por Jesús antes de ascender a los cielos, que le iba a ocurrir a ellos, pero que también le ocurriría a los gentiles. Entonces, la salvación que recibió Cornelio incluyó el arrepentimiento, el perdón de pecados, arrepentimiento 11:18, perdón de pecados en 10:43 y el don del Espíritu Santo 10:45. Esta es la salvación que recibe Cornelio: arrepentimiento, perdón de pecados y don del Espíritu Santo, tal como había ocurrido en Pentecostés, capítulo 2, versículo 38. Miren, estas no son similitudes, esto es el mismo hecho. Capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que ocurre cuando recibimos la palabra de Dios. El Espíritu de Dios obra arrepentimiento, trae perdón y trae también llenura. Si solo, hermanos, nos retiramos del culto sin experimentar arrepentimiento, no hemos recibido la palabra, y eso explica la falta de arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Y si no recibimos su palabra, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Solo Dios conoce los corazones. Y Él sabe quién es quién. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros, responsabilidad que tiene consecuencias eternas, de examinar nuestro andar. Pablo, hablándole a los corintios, también nos habla a nosotros en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Podemos escuchar domingo tras domingo la palabra de Dios sin jamás recibirla. Ejemplos hay muchos, y algunos de estos yo los he compartido con ustedes. Pensemos, por ejemplo, en ese hombre que les conté, que por más de 60 años solo asistió a la iglesia, y asistía siempre, pero él no era salvo. Recibió la palabra de Dios en la cama del hospital. Allí él se arrepintió de sus pecados, obtuvo el perdón de Dios, y el Espíritu Santo inundó su vida trayéndole gozo y seguridad de la vida eterna. Y eso fue un día antes de partir para estar con el Señor. Recibir la palabra de Dios trae consecuencias evidentes, trascendentes y visibles. No basta solo con oírla, debes recibirla. Otra lección a aprender es que la palabra de Dios debe
la palabra de Dios obra y debe obrar en los corazones de religiosos no convertidos. Cornelio era uno de ellos. Él era, nos dice en el capítulo 10, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Pero eso no lo hacía salvo. Él nunca fue salvo por las buenas obras que hacía. Además nos dice el texto que era generoso y que oraba. Él se encomendaba a Dios siempre. Todas estas actitudes nos pueden llevar al error de pensar que Cornelio era salvo antes de escuchar a Pedro. Pero no eres salvo sin oír y obedecer el Evangelio. Observa los versículos 13 y 14 del capítulo 11 de Hechos que estamos considerando. Los versículos 13 y 14, donde nos dice en la orden del ángel que le dice a Cornelio: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él no era salvo todavía. A pesar de que era un hombre bueno, él no era salvo. Necesitó escuchar de boca de Pedro el mensaje del Evangelio. Estas palabras, hermanos, no son palabras mágicas y no obran automáticamente como si de encender un interruptor se tratara. Y cuidado también, porque esto no es un cheque en blanco, en el sentido de que si yo creo, tengo la promesa de que Dios salvará a toda mi casa. Para ser salvos, todos y cada uno debe oír el Evangelio y obedecerlo. Todos y cada uno pueden ir al Salvador, el cual no rechaza a ninguno. Todos y cada uno deben arrepentirse y creer al Evangelio. Quien no lo hace, no ha recibido su palabra, rechaza el Evangelio y no es salvo. El que sea salvo tú y toda tu casa está supeditado a que oigas el Evangelio y lo obedezcas. Si observamos nuestro entorno, veremos religiosidad por doquier. Hombres y mujeres que practican otras religiones, pero hacen buenas obras. Yo quedé sorprendido cuando llegué a Chile el año 85. Conocí en el trabajo a una señorita que era realmente una persona que podríamos decir intachable. Tenía buenas maneras, se expresaba bien, vestía decorosamente, nunca hacía algo extravagante, pese a que era joven, que de repente se hacen cosas, locuras juveniles. No, ella no. Yo pensé para mí adentro que era evangélica, pero no era evangélica, era testigo de Jehová, pero era intachable, buena persona. Ella siempre estaba ayudando a otros, buena persona. Y eso me confundió a mí, y en ese momento yo no tuve argumentos para por qué ella podía hacer todo eso y no ser cristiana. Ahora, también hay algunos que son fanáticos religiosos al estilo de Saúl, pero otros, como Cornelio, están en esa secta en busca del Dios verdadero. Ellos practican su religiosidad sinceramente, pero no hay paz en sus corazones y sus almas están sumidas en la bruma de la incertidumbre.
Tuve una vez un jefe, el gerente de la compañía, que él era un hombre muy religioso, un hombre muy correcto, y él, antes de llegar al trabajo, él ya había ido a misa. En la empresa, en una parte, había hecho una gruta y tenía una virgen ahí, y llegaba con flores para la virgen, y él practicaba su religiosidad, pero él no tenía paz en su corazón y andaba en busca, hasta que le hablé del Evangelio. Y luego él, escuchando un programa radial, él se convirtió, y ahí fue transformado. Pero él estaba en eso. Ellos necesitan oír el Evangelio, y tan pronto lo oigan, como Cornelio, van a responder a él. Así que ten cuidado la próxima vez que golpeen tu puerta. No llegues y la cierres. Puede ser alguien que busca sinceramente a Dios, pero está en un lugar equivocado. Y pudiera ser que Dios te use para, con tus palabras, sacarlo del error y traer luz a su alma en tinieblas. Tan pronto como oigan, estos que están buscando, como Cornelio, van a responder al Evangelio. Pero ya sea un Saulo fanático o un buscador como Cornelio, nuestro deber lo declara 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Finalmente, vemos también que el poder del Evangelio transforma y convierte. Y esto lo hace por el poder de la palabra de Dios y la obra del Espíritu de Dios. Ya vimos en Hechos 9 cómo se convirtió Saulo. Fue la palabra predicada por Esteban la que taladró su endurecido corazón y permitió su rendición completa camino a Damasco. En Hechos 10 tenemos la conversión de Cornelio. Aquí él necesitó la predicación de la palabra. Sus buenas obras no fueron suficientes, porque nunca lo son y nunca lo serán. Él era un buen hombre, pero tuvo que oír y obedecer el Evangelio para ser salvo. Saulo era hebreo de hebreos. Cornelio era un gentil romano. Saulo era un intelectual de amplia cultura. Cornelio era un pragmático soldado romano. Saulo era un fanático religioso. Cornelio era un buscador amable y generoso. Sin embargo, estas dos personalidades tan distintas, Saulo y Cornelio, ambos necesitaron oír el Evangelio. Ambos se convirtieron porque Dios salió a su encuentro. Sin la iniciativa de Dios, Saulo jamás habría aceptado lo que él odiaba. Y Cornelio hubiera muerto buscando sin hallar lo que él buscaba. Ambos, Saulo y Cornelio, pese a ser tan diferentes, recibieron el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, y ambos fueron bautizados y añadidos a la iglesia, a la familia cristiana, en los mismos términos. ¿Cuáles son estos? Arrepentimiento de sus pecados y fe en la obra consumada de Cristo. El Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. ¿Has experimentado ese poder?
¿Eres salvo? Si has experimentado ese poder, si eres salvo, entonces por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo has sido añadido a la iglesia. Y el Espíritu Santo está obrando en tu vida por medio de la palabra. Esto si eres salvo. Si eres salvo, has experimentado el poder de Dios. Por lo tanto, te has convertido de tu religiosidad a Cristo y experimentas cada día el poder del Evangelio en tu vida. Eso si eres salvo. Pero si aún estás al mando de tu vida, es porque no has experimentado el poder del Evangelio. Si solo haces tu voluntad, entonces eres un extraño al Espíritu de Dios. Si solo te dedicas a hacer cosas y descansas en ello, no conoces a Cristo, porque conocer a Cristo es descansar solo en Él. David, en el Salmo 34, nos dice: gustad y ved qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Saulo y Cornelio gustaron el don de Dios. ¿Lo harás tú? ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, ven hoy a Cristo. Él mismo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tal cual como Cornelio buscaba tener paz en su corazón, así también muchos visitan las iglesias domingo tras domingo, buscando esa paz, esa tranquilidad que le dé sosiego a su alma tormentosa. No la vas a obtener yendo domingo tras domingo a la iglesia. No la vas a obtener solo escuchando. La vas a obtener recibiendo la palabra de Dios. Porque quien recibe la palabra de Dios, a Cristo recibe. Y quien tiene a Cristo está